aplicación. Bien, buenos días para quienes ven este video y también para los asistentes a esta clase. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es los criterios de evaluación que se emplean para la nota final. Confío, aspiro de poder tener sus guías, su guía número 4 y con tal su nota de mañana al jueves o a más tardar el viernes en la mañana. Yo sé que mañana juicioso mínimo saco de economía o filosofía. Pedirles de nuevo 1000 disculpas por no tener las guías aún al día, pero como bien lo expliqué ahorita fuera de cámaras, no ha sido fácil con la carga de tanto estudiante perdiendo y revise, correcciones, rellame, ha sido muy compleja la situación. Entonces, para iniciar esta videollamada, esta clase, quiero aclarar los criterios de calificación que se emplean. Como ustedes ya bien saben, estudiantes de 11, la evaluación de cada periodo, perdón, los criterios de calificación buscan ser integrales y evaluar tres aspectos del estudiante. El aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal, es decir, el saber, el hacer y el ser, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un ejemplo de la planilla que empleé el pasado periodo y que este periodo también estoy empleando, ¿listo? Hay tres casillas que corresponden al hacer, pero realmente son 4 porque son 4 guías. Entonces, cada una de estas notas corresponde a todo el aspecto de la presentación de la guía, toda la forma, ¿sí? ¿Por qué? Desde la parte procedimental se valora que el estudiante realice y desde que le realice, así le quede bien o mal, se valora que lo hizo. Entonces, para eso tengo aspectos como la puntualidad de la entrega, la calidad o buena presentación del trabajo, su debido encabezado, buenos parámetros de ortografía y a su vez la realización de todos los puntos que desarrolla la guía como tal. Entonces, desde que todo eso se tenga claro, tendrá una nota máxima de 5 o por cada aspecto que vaya teniendo negativo se le irá bajando, ¿sí? Esas tres notas se suman y se computan entre la misma cantidad y se le suman los puntos del hacer y se divide entre la misma cantidad de notas de tareas y equivale al 35% de la nota del periodo. Ustedes ya saben eso, como estudiantes de 11. Lo mismo con las notas del saber, pero el saber corresponde a la parte cognitiva. Es decir, a todo lo que el estudiante ya logra saber, manejar, emplear respecto a conceptos, teorías, presaberes y a un adecuado desarrollo y empleo de estos conceptos. Entonces, en el saber le doy cuenta si le quedó bien o mal. Entonces, hay estudiantes que en el hacer le va bien porque presentan bien el trabajo, pero ya en el desarrollo lo que tenían que hacer no les va tan bien porque no logran cumplir con lo mínimo para poder decirles, sí, chicos, ustedes demuestran que tienen un dominio claro de los conceptos de las temáticas como tales abordadas. Entonces, lo mismo, estas tres notas se suman y se dividen en la misma cantidad de tareas, de casillas, y equivalen al 45% de la nota del periodo. Esta casilla de la evaluación, y aquí escribo coevaluación porque no es ser, equivale al 20% de estas dos. Estas son tres, vamos aquí a usar colorcitos bien bonitos. Y estas son otras tres aparte. Y estas son dos aparte, que equivalen al 20% de la nota del periodo, ¿sí? Y corresponden a dos aspectos. Primero, el aspecto que ustedes mismos se brindan su nota de autoevaluación. Esa autoevaluación tiene 4 criterios de evaluación que ustedes deben tener claros. Si fue un desempeño superior, alto, básico o bajo. Si yo soy el estudiante perfecto que cumplo a tiempo entrega de guías, que las entrego en buena calidad, bien presentadas, me esfuerzo por sacar las mejores notas posibles, tengo la conectividad y me conecto siempre a clase, acudo al profesor oportunamente dentro del horario de atención, envío mis guías dentro de un horario de atención respetuoso y demás aspectos que den cuenta con su buen perfil estudiantil, con su compromiso pleno y absoluto con la clase, hago mis trabajos preferiblemente solo o máximo pido explicación pero no hago trampas, fraudes y lo demás, merezco un criterio de calificación superior, es decir, entre 4.6 y 50 está la nota. Pero si soy un estudiante que me esfuerzo, pero sé que hay cosas que debo mejorar, ya sea en presentación, en puntualidad en la entrega, en conectividad, en participación en clases, se me olvidó también y todo lo demás, soy un estudiante que merezco un criterio alto, es decir, cumplo, me esfuerzo, pero sé que no soy un estudiante excelente. Es un criterio alto de calificación que es entre 4 y 4.5.
Si soy un estudiante que ahora apenas cumplo con las cosas, que envío las guías por enviarlas, que a veces me conecto, que a veces no me conecto, que me conecto tarde, ¿sí? No soy honesto porque miento muchas veces sobre el desarrollo de mis trabajos, etcétera, etcétera. Ahora apenas tengo un criterio de autoevaluación básico de 3 a 3,9. Esa nota ustedes la asignan. Pero si soy un estudiante que debo guías al final del periodo y me quedo hasta debiendo guías o entrego todos mis trabajos tarde, puedo conectarme a las clases, no me conecto y demás cosas negativas, ¿sí? Que dan cuenta de mi pésimo compromiso con la clase, tengo un criterio de evaluación bajo de 1 a 2,9. Bueno, de ahí surge esa nota de autoevaluación que ustedes muy juiciosamente piensan al momento de colocarse. Y la coevaluación yo la asigno y es a partir de lo que yo puedo tener en cuenta de su compromiso con la clase. ¿Cómo así? Si usted tiene 4 guías, yo miro que no me haya entregado ninguna tarde, ¿sí? Por cada guía tarde bajo 5 puntos. A su vez, por trabajos entregados que no me entregan al final del periodo y ya se cerró el periodo y pasando, inclusive sin ese trabajo, pues le bajo 10 puntos a esa nota. Pero a su vez hay estudiantes que les demostré que me hicieron fraude en una o más guías, tienen menos 10 puntos menos por fraudulentos, ¿sí? A su vez, tienen la conectividad para las videollamadas sin ningún tipo de excusa, no se conectan, ¿sí? Les importa un comino las clases, que el profesor dure acá 1 hora quemándose la garganta, hablando vera carreta, pues también debo descontarles 5 puntos por cada videollamada que no asisten sin ningún tipo de justificación, ¿bien? Y esas dos notas se suman y se dividen entre 2 y otorgan esa nota del ser. Entonces, ustedes ya saben que esta nota que de aquí se multiplica por 20%, esta nota por 45%, esta nota por 35%, cada uno de los resultados se suma y da este total, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, aquí está la ecuación, por ejemplo, en Excel, pero ustedes la harían con su calculadora, por ejemplo, si estuviéramos en clase. ¿Alguna duda sobre estos criterios de evaluación, estimados estudiantes? ¿O todo claro? No, señor. Gracias, Andrés. Y bueno, los demás veo que el silencio otorga. Entonces cierro con esta explicación, tomando una última vez asistencia sobre la línea. Alcanzaron a asistir, pero ojo porque están entrando tarde y ya había explicado cosas. Buenos días, Mari. Buenos días, Jessica. Y creo que es Mari y Jessica, las chicas que Días, entraron profe. tarde. ¿Por Profe, qué sí, yo llegan entré tarde? tarde porque no tenía Buenos luz. días, profe. Yo tampoco tenía luz, profe. Bueno, entonces hagamos el esfuerzo, por favor, para que no pierdan la clase como tal. Invitarlos a que la realidad es la siguiente, estimados estudiantes. Pues algún día quizá habrá alternancia, esa es la realidad, ¿sí? El rector es alguien que está trabajando fuertemente para lograr eso y pues lo que yo he visto es que todos o la gran mayoría de profesores pues iremos a la alternancia, lo cual es bueno. Pero eso no quiere decir que sea presencial. Hagámonos de la idea que la alternancia son 3 horas, 3 días a la semana, ¿sí? Yo haciendo unas cuentas alegres, si hay 5 salones disponibles para la alternancia, equivale a 45 horas de clase, ¿sí? Porque al día serían 15 horas. Eso significa que 45 dividido entre 9 profesores significa que cada profesor va a poder dar 5 horas de alternancia. Entonces, des en cuenta que no vamos a poderle dar a todos los estudiantes la cantidad de horaria que antes tenían. Entonces, ¿seguiremos trabajando por medio de guías? Sí. ¿Seguiremos trabajando por medio de videos? Sí. ¿Por medio de WhatsApp? Sí, seguiremos trabajando en algunas asignaturas. Entonces, ya debemos asumir esta triste y dura realidad y es la única opción que tenemos es meterle el hombro a la educación que tenemos, sacarla lo mejor posible, aprovechar todos los recursos que nos dan los profesores, aprovechar los recursos online que también hay muchos, complementar nuestra formación de esta manera y hacerlo. No hay más que hacer. Entonces los invito para quienes viven de pronto desmotivados porque es que es fea la formación de esta manera, que ojalá sea algún día presencial. No, parece ser que a un mediano o largo plazo no va a ser. Quiroga, 1 minuto tarde, hermano. ¿Qué hacemos? Cuénteme, buenos días, ¿qué pasó? Cristian, ¿me confirma conectividad, por favor? Cristian. Bueno, no le puedo dar la asistencia porque Cristian no me responde. Bien, entonces, aclarado eso y haciéndoles esa invitación, vamos a entrar a la guía en cuestión. La guía en cuestión es la guía número 1 de
Filosofía del grado 11º. Como ustedes pueden ver, debe ser entregada más tardar el viernes a las 6 de la tarde. 6 y 1 minuto ya es retardo. Yo comienzo a descontar nota por cada día de entregada tarde. Bueno, entonces tener eso muy presente, por favor. Bueno, saben que me la pueden enviar por WhatsApp, por favor, con una buena calidad de la imagen, hacer lo posible por obtener una buena cámara. Hay mucha gente que tiene celular con buena cámara, o el de ustedes con una buena iluminación como mínimo, porque hay personas que le toman la foto a contraluz, pues la oscuridad de la contraluz pues va a tapar la imagen, por ejemplo. A lapicero, nada de lápiz, por favor, nada de lápiz, porque el lápiz no se ve bien, la información bien presentadas, y si no podemos enviarlo por el WhatsApp, por favor enviarlo dentro de un buen horario. Hay gente que envía a veces 7, 8, 9, 10 de la noche. Eso es una falta de respeto, ¿sí? Porque para ese horario de atención hay un WhatsApp abierto. Yo ya vi dos con mi celular en vibrador porque no falta el atrevido o la atrevida que envía trabajos a las 10 de la noche cuando uno ya está yéndose a dormir. También soy un padre de familia y es incómodo un celular vibrando cuando estoy durmiendo a mi hija, por ejemplo, ¿sí? Mi correo electrónico es otra opción. En ese no va a generar inconvenientes con el WhatsApp y pueden también cargar las imágenes. Saben que no recibo Word porque como son guías tan cortas y tareas prácticamente básicas, necesito demostrar que ustedes sí las hicieron y en Word se presta para una copia más tremenda de la que muchas veces sé que hay. ¿Listo? Entonces, tener eso presente, por favor, también. Y si no, si el estudiante no cuenta con estos medios, en la papelería de Don Ulises o en la papelería de Interrapidísimos, con previo aviso, ustedes las dejan allá y yo paso a recogerlas y también las dejaré allá tan pronto estén calificadas. Muy bien. Entonces, teniendo eso presente, estimados estudiantes de 11 grado, vamos a explicar rápidamente la guía, que por sí es muy sencilla, porque vamos a hablar más de explicar la guía, explicar la temática que está en el trasfondo de la guía. ¿Cuál es la temática que está en el trasfondo de la guía? El Renacimiento. Para hablar del Renacimiento, vamos a proyectar las siguientes diapositivas y después de proyectar las siguientes diapositivas, vamos a desarrollar ¿qué? Vamos a leer rápidamente la guía, aunque muy sencilla, ustedes la pueden desarrollar prácticamente sin la necesidad de mayor explicación. Les pido el favor que cuando se acabe la videollamada entramos al mismo link porque ya se nos van acabando los primeros 40 minutos. Como ustedes pueden ver, el Renacimiento significa, bueno, primero que nada, ustedes que han escuchado de Renacimiento, yo les muestro esta imagen y ustedes que han escuchado, los escucho. ¿Sí? Es lo que vino después de, pues, de la Edad Oscura y donde se estaba buscando crear nuevos métodos y pues renacer, pues, la misma palabra lo dice, de una época oscura en la que se estuvo por un largo lapso de tiempo. Listo, por ahí va. Resulta y pasa que la misma palabra, como dice Naida, nos ayuda muchísimo. La palabra renacer. Resulta y pasa que en la Edad Media, que nosotros grabamos todo el periodo, nos dimos cuenta que se hablaba Dios por aquí, Dios por allá, estoy dormido, Dios, estoy despierto, Dios, estoy almorzando, Dios. O sea, Dios era el centro de todo, ¿cierto? De toda reflexión. Y tanto Dios como la cosmovisión cristiana era el pilar fundamental del día a día. Entonces, todo tenía que girar en torno a Dios. Entonces, eso generó en parte una serie de problemáticas, unas manifestaciones pues contrarias, digamos así, a una adoración del cuerpo. Sí, el cuerpo era algo vedado, era algo tapado. En cambio, apareció un periodo llamado el Renacimiento que fue una especie de despertar en donde se glorificó el hombre, se glorificó el humano en toda su máxima expresión, ¿sí? Y eso mediante el arte se manifestó. Por ejemplo, pueden ver ese fresco de Miguel Ángel Buonarrota de la creación de Adán, que es uno de los muchos frescos que está en la Capilla Sistina del Vaticano, que es una de las principales obras artísticas más valiosas que posee hasta el día de hoy la humanidad, y podemos ver una forma en la que Miguel Ángel representa el vínculo de Dios con el hombre, ¿cierto? El hombre Adán plenamente desnudo y Dios con su dedo, ¿sí? Acercándosele para darle prácticamente ¿qué? Pues lo que sería él como ser humano. Bueno, tenemos más representaciones artísticas, como por ejemplo la Academia de Atenas de Rafael, otro gran pintor, en donde representó a todos los filósofos griegos de la época antigua, ¿sí? En el centro podemos encontrar al señor Platón,
y el señor Aristóteles, y el pintor excelentemente, de una manera muy, muy inteligente, plasma, ¿sí? Plasma sencilla y llanamente cómo es que pensaban los dos autores. Mientras Platón era idealista, un mundo de las ideas, que era el fundamento del mundo terrenal, el cual devenía y el cual no existía por sí mismo y era imperfecto, Platón señala arriba, es decir, a la parte superior donde están las ideas, y Aristóteles, un filósofo, mientras a Platón era racionalista, Aristóteles era empirista, ¿sí? Es decir, basado en la materia, en lo empírico, en lo existente, en lo dado, le está diciendo, oiga, Platón, no, arriba no está el fundamento está aquí abajo, ¿listo? Entonces, mediante el arte, todas estas manifestaciones, como bien lo dijimos, esta famosa del señor La Gioconda, de Da Vinci, que pareciera que nos mira donde quiera que nos movamos, muy interesante, representan formas de manifestación artística desde la pintura, pero no fue solo desde la pintura, fue desde la arquitectura, fue desde la escultura, fue desde el arte militar, desde la literatura. Representó, como Naida lo dijo, un renacer. ¿Un renacer de qué? De un periodo que, como si bien lo tenemos claro, fue diferente a la Edad Media y a la modernidad. No quiere decir que no haya tenido elementos de la Edad Media o que no haya sido la semilla desde donde la modernidad surgió. Pero el Renacimiento es básicamente, como bien lo dice, un cambio de un paradigma teocentrista a un paradigma antropocentrista. Es decir, pasar de tener a Dios como centro de toda reflexión y toda manifestación, desde todas las esferas de la humanidad hasta de la ética y la moral, a pasar a un aspecto antropocentrista, donde no es que se niegue a Dios, sino donde se intente formular muchos parámetros desde todos los aspectos de la vida humana, desde el hombre mismo, no principalmente desde este aspecto religioso y divino como tal. Bueno, básicamente lo que se intentó fue un intentar retornar, un renacer de aquellas manifestaciones que se creía existieron en la Grecia y en el Imperio Romano, en donde el arte, ¿sí? La academia militar, la religiosidad de aquella época, tuvo grandes logros que significaron para Grecia y Roma ser hasta el día de hoy las dos principales pilares de la civilización occidental. ¿Listo? Eso fue el Renacimiento desde la manifestación artística, pero también desde la política. Bueno, perdón, sí, desde la filosofía como tal. Entonces vamos a leer esta pequeña infografía que encontré en internet que nos describe rasgos generales del Renacimiento. ¿Listo? Primero que nada, ¿qué fue el Renacimiento? Fue un movimiento cultural, ideológico y artístico que tomó lugar en Europa occidental y principalmente durante los siglos XV y XVI. Es el renacer de la cultura clásica, resurgimiento de sus valores sociales y estéticos. Es decir, entre 1400 y 1500, pero algunos dicen que hay que tener en cuenta 1200 y 1300 porque desde allí ya había comenzado sobre todo, pero 1300 a 1600 inclusive, encontramos una serie de manifestaciones artístico-culturales en donde se buscó hacer una transformación general de todos los valores sociales para retornar a aquellos valores que el hombre ya había tenido como modo de vida en la Grecia antigua y en la Roma antigua. Bueno, porque hasta ese momento los valores que dominaban eran los de la Edad Media. Como les digo, unos valores centrados en la negación del cuerpo, en la negación del mundo, en la búsqueda de la vida eterna después de la muerte en torno a Dios. Entonces se negaba todo el cuerpo, la ciencia, la sexualidad, todo eso se negaba. Bueno, entonces, este Renacimiento buscaba retornar a aquella época donde el hombre se suponía había alcanzado gran gloria. Bueno, ¿dónde ocurrió? En Italia en el siglo XIV. Precursores Dante, Petrarca y Boccaccio, es decir, el Renacimiento desde la literatura fue originado por estos tres señores, por Dante Alighieri, Petrarca y Giovanni Boccaccio. Entonces, cuando lean la Divina Comedia de Dante Alighieri, creo que Petrarca es el pastoral, no recuerdo cuál era, él tiene una obra, y Giovanni Boccaccio con los 12, él tiene una colección de cuentos, ¿sí?
lo leen y se dan cuenta que creo que Giovanni es el padre de la novela picaresca. Ya no es una lectura como la que veíamos en Agustín o reflexiva en torno a Dios, no, son lecturas sobre historia de hombres, sobre condiciones de hombres, sobre cosas en donde pasan inclusive hasta anécdotas mórbidas, morbosas, ¿sí? Pero también grandes búsquedas morales del hombre, pero desde el hombre mismo, no buscando trascender, buscando a Dios. ¿Listo? El surgimiento. Las condiciones históricas que encontramos que fue una transformación social, perdón, hay alguien más que llegó y llegó tarde. Hago otro llamado a Cristian para que me responda y confirmar su conectividad. Cristian, buenos días. Juan Diego Delgadillo, buenos días. Buenos días, profe. Lo que pasa es que acá no había conexión de luz, entonces pues hasta ahorita me pude conectar, profe. Discúlpame. Listo. Bien. Cristian veo que se conectó, pero no me responde. Entonces ahí sí no sé qué más puedo hacer. No había querido interrumpir la clase, profe. Ahí está el final. ¿Cómo? No, cuando recién entré no la hice para no interrumpir la clase. Sí, no, yo me di cuenta, yo de vez en cuando voy revisando aquí la cantidad de participantes y hago la contabilidad. Bien, ya casi se acaba la videollamada, entonces para poder continuar en donde iba, voy a cerrar ya esta sesión y por favor se conectan al mismo link. Muchas gracias. Bien, continuamos después de este pequeño corte. Entonces sigo hablando del Renacimiento. El Renacimiento, aparición de los primeros estados modernos, desaparición de los dos centros de poder feudal, castillo y monasterio. Bien, resulta y pasa que antes del Renacimiento no existía la palabra estado como tal, ¿sí? Aparecía una especie de reino conformado por un rey, ¿sí? Pero la noción de estado no existía como hoy en día la conocemos hasta hoy. Recuerden que el Estado es la organización político-social que adquiere una unidad territorial y política que tiene en cuenta todos los aspectos. ¿Cómo así, profesor? En resumidas cuentas, las partes de un Estado es población. A retomar, esto es de séptimo, pero pues no les pregunto. Bueno, ¿cuáles son las partes de un Estado? A ver, estudiantes de 11, acuérdense. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en séptimo grado? Lo trabajamos, hicimos un mapa conceptual, toda esa vuelta y tales. Los escucho. Bueno, el Estado está conformado por Creo que son tres, el ¿no? territorio. Todo Estado tiene un territorio, ¿sí? Que es propio, lo que significa que ese territorio es administrado por solo ese Estado y no por otro, ¿sí? Población, ¿sí? Todo Estado tiene una población que vive en ese territorio y se identifica como habitante de ese territorio y tiene una identidad cultural, bueno, aunque eso es más nación, toda población que vive en ese territorio y está sometido a el gobierno de turno de ese Estado, ¿sí? Estado, soberanía. Todo Estado tiene la capacidad de autogobernarse a sí mismo sin estar sometido por los demás. Y a su vez tiene unas instituciones que están conformadas por un grupo de personas que son quienes ejercen el poder por medio de esas instituciones para gobernar a este Estado y la población que vive en ella. Eso no existía porque antes en los reinos no existían como tal las instituciones organizadas, ¿sí? A su vez la población como tal no era del todo administrada por ese Estado, ¿sí? Hoy en día sí. Y esa noción de organización política de Estado, que era muy diferente al reino de la Edad Media, donde el rey mandaba y el señor feudal era el que gobernaba, pero como tal el concepto de ciudadano no podía identificarse a un Estado, sino era máximo al señor feudal, que era el que mandaba, ¿sí? El del territorio. Dejó de existir y apareció la noción de Estado moderno que hasta hoy en día existe. Nosotros sabemos, por lo menos hoy en Santa Elena, que tenemos un alcalde, que es un alcalde que tiene un cierto periodo de tiempo, pero no va a seguir ahí como un señor feudal que en la Edad Media sí seguía y era el que mandaba y le heredaba a los hijos y no había como esa identidad de reino, no, ni de respeto al rey ni nada de ese estilo, no.
Nosotros sí tenemos ya una especie de identidad de ciudadanos, de colombianos, de que tenemos un presidente de turno que es el que nos manda, que democrática, bueno, eso ya no es democrático, elegimos otro presidente después. Esa identidad a un nivel general no la tenían antes de la Edad Media hasta que apareció el Estado moderno. ¿Listo? Sigo. Desaparición de los dos centros de poder feudal, el castillo y el monasterio. Resulta y pasa que durante toda la Edad Media, como nosotros lo vimos, recordarán que en la imagen que les mostré, el castillo aparecía como centro de poder, donde vivía el rey o vivía el señor feudal de su feudo, los nobles y los sirvientes de ese castillo. El rey y el rey mandaba en el reino y el señor feudal en su feudo, que a veces los señores feudales tenían más poder que el rey. Y esta figura de castillos dejaron de existir porque ya no eran seguros, porque en la época del Renacimiento, las armas y la introducción de la pólvora permitieron que las murallas y los castillos ya no fueran seguros. ¿Listo? Entonces hubo un cambio en el arte de la guerra. Y el monasterio también dejó de ser una fuente principal de poder, porque antes en algunas zonas, además del señor feudal, los monasterios eran los que mandaban porque era un centro de poder religioso y de poder cultural. En los monasterios vivían los monjes, los libros los transcribían, en los monasterios. Profe, ¿eso quiere decir que hubo como un estilo separación de Estado-Iglesia? Tal cual, tal cual, tal cual. Tienes razón en eso, que es otro aspecto que me hace falta y me faltó mencionar en la cuestión de estados modernos. En los estados modernos ya ese poder religioso y ese poder político se comenzó a separar. Aún había respeto, ¿sí? Pero ya no estaba tan mezclado como si lo había estado totalmente durante la Edad Media. ¿Listo? Gracias. Excelente aporte, Nadia. ¿Listo? Y en muchos lugares quienes manejaban el feudo no eran los señores feudales, sino el monasterio, ¿sí? El monasterio de la zona era el que administraba las tierras a su alrededor y los siervos de ese monasterio pues trabajaban para darles de comer a esos monjes y pagaban tributo era al monasterio del centro. Eso dejó de existir. ¿Por qué? Porque los centros de reflexión cultural y todo eso pasaron a las ciudades y el desarrollo del conocimiento pasaron a las ciudades y la iglesia dejó de tener como la misma preponderancia que había tenido durante toda la Edad Media. Bueno, el desarrollo de las ciudades. Cuando estaba el Imperio Romano, las ciudades eran los centros de poder, pero llegaron las invasiones bárbaras y las ciudades, como eran constantemente saqueadas, sometidas, las ciudades eran centro de enfermedades, las ciudades eran centros constantes de conflictos religiosos, de conflictos políticos, la gente prefirió irse al campo. Y ahí surgió la Edad Media en ese aspecto. Entonces, por eso la Edad Media fue una vida principalmente rural. La gran mayoría de la población vivía en el campo. Las ciudades no eran tan grandes y solo vivían comerciantes y artesanos, pero eran como ciudades que nacían por estar alrededor de los castillos de los reyes y señores feudales máximos, pero sobre todo del rey. Pero principalmente todos vivían en el campo. El Renacimiento no fue así. El Renacimiento fue un desarrollo comercial exorbitante en donde las ciudades volvieron a ser centros fundamentales no solamente de poder, sino de desarrollo artístico, cultural, científico, ¿sí? Entonces las ciudades aglomeraron gran cantidad de personas en donde ya usted no tenía que ser un siervo en el campo para darle fidelidad a un señor feudal, sino usted iba y usted vendía su mano de obra para trabajar. ¿Sí? Entonces ya no necesariamente usted estaba condenado a ser un siervo del señor feudal. Hay una serie en Netflix, es un poco fuerte, ¿sí? Lo debo confesar. Pero si queremos entender cómo era la Edad Media, se llama La Catedral de la Mar. Es española, es cortica, a los que les guste Netflix y tengan. Si tienen algún día el espacio, véansela, muy buena, porque le permite uno entender cómo era ese modo de vida en la Edad Media española en Barcelona, que era muy semejante al modo de vida de la Edad Media en el resto de Europa. ¿Listo? Continúo. Consolidación de la burguesía. En el Renacimiento, esta explosión comercial y demográfica de las ciudades, porque las ciudades dejaron de ser atacadas como antes eran atacadas, entonces volvieron a ser lugares relativamente seguros y mejor higiénicamente, mejor organizados en algunos casos. Entonces, la burguesía, es decir, los dueños de comercio y de pequeñas y medianas industrias, bueno, en esa época, sobre todo artesanales,
se consolidaron como una nueva clase social que, si bien aún no tenían acceso a los privilegios de los nobles, ya tenían mucho dinero y comenzaron a comprar poco a poco esos privilegios. ¿Cómo? Con dinero. El rey, por eso nació también el Estado moderno. El rey antes le tocaba pedirle ayuda, tanto en impuestos que le tocaba al señor feudal pagar, como en tropas. Pero el señor feudal, si no quería apoyar al rey, no lo hacía, el rey quedaba perdido. El señor feudal el rey vio la oportunidad de conseguir apoyo ahora en los burgueses porque tenían el dinero y les daba algún título nobiliario, les daba algún cargo en el reino, y tenían el dinero. A cambio, los burgueses les daban plata al rey para que comprara armas, para que creara su propio ejército y lo mantuviera, lo cual era difícil de hacer. ¿Listo? Entonces, gracias a eso, la burguesía se consolidó como una clase social cada vez con mayor poder desde la época del Renacimiento, algo que en la Edad Media no habían logrado. En la Edad Media, ahora apenas eran para pagar impuestos nomás. ¿Listo? Descubrimientos y conquista de nuevos mundos, continente americano. 1492 significa el año en donde la historia de la humanidad se parte, si lo vemos desde el punto de vista europeo. ¿Por qué? Porque hasta 1492 Europa creía que solamente existía lo que había conocido de África, de Asia y Europa. No sabían que al otro extremo del océano, hoy en día Atlántico, había un continente que no lo debemos llamar nuevo, sino había un continente inexplorado para ellos, pero donde habían más de 80 millones de habitantes indígenas, donde habían ciudades como Cusco, como Tenochtitlán, hoy en día Ciudad de México, inclusive es más grandes que las principales ciudades de la Europa del momento. Entonces, eso significó una nueva revaloración del concepto de humano, de lo que entendíamos como mundo, y a su vez una nueva fuente de riquezas que Europa, por medio de la conquista y el saqueo, logró hacerse dueña. ¿Listo? Todos sabemos la conquista que terminó siendo un proceso es de saqueo de nuestro territorio. Bueno. Aparición del humanismo en Italia en el siglo XIV, Petrarca. Entonces, con Petrarca aparece la reflexión en torno a las problemáticas del humano y a la búsqueda de la grandeza del ser humano, ya no la búsqueda de la verbigracia de Dios, sino la búsqueda del sentido de lo humano como tal. ¿Listo? El hombre como centro de toda reflexión y manifestación sociocultural. A su vez, avances tecnológicos y científicos, imprenta de Gutenberg. Recuerden que el fin de la Edad Media, una de las cosas fue la imprenta de Johannes Gutenberg, porque antes de eso, quienes hacían los libros eran los monjes, y un monje podía durar hasta un año transcribiendo un libro, ¿sí? A mano. Eso sí, quedaban muy bonitos, pero costaba mucho y requería mucho tiempo. Entonces la educación era un privilegio de quienes, de los que tenían plata y de los nobles. Inclusive había nobles que tampoco tenían educación, pero era un privilegio de unos pocos, quienes tenían la oportunidad de pagar para obtenerla, y los libros eran muy costosos. Eso dejó de ser así porque con la imprenta al por mayor se pudieron imprimir libros que abarataron su costo y permitieron que muchísimas personas accedieran a la educación, y con eso se liberó el conocimiento. Y como Bacon dice, el conocimiento es poder. Eso significó que cada vez más población pudiera acceder al conocimiento y dejara por ello de ser sometida por quienes sí lo tenían. Naida, dígame. ¿Me ibas a decir algo? Profe, en esa época pasaba igual que en la actualidad. Habían personas que aparentaban ser lo que no eran. O sea, podía haber nobles falsos. Pues el que estuviera bien vestido lo podría intentar desde que lograra pasar de agache, estilo gato con botas, ¿sí? El cuentico del gato con botas que ustedes ven. Pero realmente la gran mayoría de los nobles tenían poder porque tenían las tierras, eran grandes terratenientes, ¿sí? La gran mayoría de los nobles tenían injerencia en proporciones de tierra de miles de hectáreas, ¿sí? Entonces, como ellos no trabajaban, se dedicaban más que todo a servirle al rey, a luchar como caballeros, a luchar en las tropas del reino, o se iban como sacerdotes y todo lo demás. ¿Listo? Pero no a trabajar la tierra, que recuerden que la Edad Media era la única y principal actividad comercial. La minería existía, pero más como para la acuñación de metales para monedas y todo eso, pero principalmente era la agricultura. Bueno, bien. Teoría de heliocéntrica de Copérnico.
Con el Renacimiento, aunque eso, la teoría de Copérnico es más inicios de modernidad, pero se toma con Copérnico, que influyó en el Renacimiento, porque fue en el 1400, si no me equivoco, comienza un cambio de paradigma que va a terminar desencadenando la Revolución Industrial. Así como América significó una nueva reformulación de lo que es el ser humano, ¿sí? Porque conocieron a los indígenas y les dijeron, bueno, también son seres humanos, son animales, ¿qué son ellos? Lo mismo significó con Copérnico. Copérnico, al quitar el sol del centro del, perdón, al quitar la Tierra del centro del universo conocido y colocar el sol, cambió para siempre la cosmovisión del hombre y hasta el día de hoy no ha habido otra transformación desde ese aspecto, ¿sí? Han habido nuevos paradigmas, pero en torno a eso, pues Copérnico significó un antes y un después que influyó notablemente porque ya la Biblia como texto sagrado no era única fuente de una verdad absoluta y revelada y sobre todo explicativa del mundo, algo que el hombre medieval se creía. ¿Sí? El hombre medieval tomaba al pie de la letra lo que se pudiera interpretar de la Biblia en torno a cómo era el universo. ¿Sí? En cambio, con Copérnico, pues, con este paradigma, eso quedaba derrumbado. Bien. El telescopio de Galileo Galilei, que es prácticamente ya una ruptura con el Renacimiento y inicio de la modernidad. No voy a hablar tanto de eso porque me parece que es más modernidad que el Renacimiento. Bien. Bien, continúo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor. Bien, No, señor. entonces continúo. Aparición del humanismo. Ah, bueno, esto ya lo tenía. Bueno, ustedes pueden ver la anterior imagen. Como pueden ver, son los bocetos de un señor llamado Galileo Galilei, en donde desde la parte mecánica o a la parte aérea, pues se intenta, ¿sí?, alcanzar grandes logros y de ingeniería que el ser humano no poseía, ¿sí? Por ejemplo, el soñar con volar, el primero que en forma dejó ese antecedente hasta el día de hoy fue Da Vinci, Leonardo da Vinci. ¿Sí? Diseñó muchos aparatos siempre pensando en la idea de que el ser humano fuera capaz de volar. Bueno, a su vez la imprenta, que era más o menos semejante así, que era al por mayor, cada página si luego se organizaba. ¿Listo? Bien, ¿qué más características tenemos? Pero ya no del Renacimiento, sino del humanismo, que es un fenómeno que transcurre de la mano del Renacimiento, que debemos tener presente cuando hablemos de Maquiavelo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Se buscaba la vuelta a la antigüedad, el cambio de mentalidad por el desprecio de las formas de medievales, la concepción antropocéntrica, el hombre como centro del universo, ya he explicado eso, visión optimista del hombre y la naturaleza, vitalismo, es decir, que el hombre con su vitalidad tenía la capacidad de conquistar todo lo que fuera del mundo conocido, pero desde su capacidad, no como individuo, sino como especie, ¿listo? Nuevo ideal humano, el cortesano, el poeta guerrero. Entonces el ideal humano de la Edad Media era el caballero, ¿sí? Mientras, por ejemplo, el Cid Campeador, el Cantar de Roldán, la última gran novela de caballería, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Es una burla que hace Miguel de Cervantes Saavedra a ese ideal de la Edad Media de caballero, ¿sí?, que era el modelo a seguir en la Edad Media, y Cervantes inmortalizó en la figura de este señor. Ya en el humanismo tenemos, es un poeta guerrero, ya no es un hombre de caballería entregado como a buscar la nobleza, sino es un hombre más entregado al mundo, a sus placeres, ya no a una vida netamente sagrada, sino a una vida más entregada a experimentar diferentes cosas a lo largo de su vida. Bueno, separación de la fe y razón, la valoración de la razón. Porque en la Edad Media se había unido la fe y la fe por encima de la razón como un complemento para la explicación religiosa de la fe. Bueno, valoración de la educación y el conocimiento. Entonces, el humanismo de la mano del Renacimiento significaron una universalización, por lo menos, de un conocimiento que estaba más cerrado. No todos sabían, pero por lo menos ya quien tuviera para pagar en forma podía acceder, ya no solamente los nobles, sino también los burgueses y personas de un estrato medio podían acceder a cierto tipo de educación. Bueno, la idealización, ideales, belleza, amor, heroísmo, fama, es decir, en la búsqueda de ese retorno a la antigüedad, todos esos valores sagrados se intentaron recuperar. La perfección, la armonía, el equilibrio son elementos fundamentales, fruto de la difusión. Bueno, listo. ¿Listo? Entonces,
hasta aquí. El humanismo, ¿qué más nos brindaba? Revalorización, investigación y recuperación de la cultura y los textos clásicos, que es un retorno a la antigüedad. Es decir, a Platón, Aristóteles y demás pensadores de la antigüedad. ¿Listo? Paso del teocentrismo al antropocentrismo, ya lo dije ahorita. Actitud individualista propia del vitalismo, ya lo dije. Fe en el progreso y en la ciencia. Se deja de lado que el fin debe buscarse como fin del mundo. ¿Sí? En la Edad Media, todo hombre de la Edad Media vivía esperando el fin del mundo, el juicio final y todo eso. Entonces no se buscaba una especie de avance, de desarrollo, de progreso, sino yo desde que viviera bien en mi granjita trabajando, no importaba, sino que debía esperar era pagar mis impuestos, serle fiel al señor feudal y esperar mi muerte para el juicio final posterior. No, aquí en el Renacimiento ya se busca es alcanzar el mayor progreso posible por medio de la ciencia. Comienza a aparecer este fenómeno, ¿listo? Poco a poco. Y se dignifican las lenguas vulgares, muy fundamental esto. Toda la Edad Media, el idioma que se había hablado en forma a lo largo de Europa era el latín, heredado del Imperio Romano, y la Iglesia lo había adoptado como idioma oficial. Hoy en día también el Vaticano, el Papa sigue haciendo sus homilías en latín. Y en la Edad Media no era la excepción, pero cada uno de los reinos ya tenía unos idiomas propios, heredados de los pueblos bárbaros y heredados también de esa mezcla. En esta época del Renacimiento comienza a aparecer el italiano, comienza a aparecer el español, comienza a aparecer el francés, el inglés, el alemán, todos estos idiomas que son diferentes al latín, pero que hablan la gran mayoría de la población, no solamente la gente culta, porque la gran mayoría de la población iba a misa, por ejemplo, a escuchar al cura y no entendía ni lo que decían porque era en latín, pero solamente los nobles que sabían latín sí lo entendían. ¿Listo? ¿Qué más? En el arte podemos encontrar lo siguiente: una imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma, recuperación de motivos y arquitectura grecolatinas de Grecia y Roma, ideal del equilibrio clásico, carácter decorativo y didáctico, descubrimiento de la perspectiva, equilibrio, armonía, orden, claridad, idealización, importancia del desnudo, ojo, fundamental eso, proporción, perfección y equilibrio, de una adoración del cuerpo en todo su esplendor, vitalidad, colores con brillo y luminosidad, equilibrados y naturales. Es decir, búsqueda de parámetros de orden, de armonía, de perfección, de iluminación, de luz, todo esto que ya se manejaba en Grecia, ¿listo? Desde la religiosidad, neoplatonismo, es decir, una recuperación de la postura platónica en donde lo que importa es el mundo de las ideas. Un escepticismo, bueno, esto no nos vamos a enredar tanto de esto. Sí me llama la atención que hablemos, por ejemplo, de la contrarreforma, porque en la época del Renacimiento podemos encontrar la ruptura entre la segunda gran ruptura de la cristiandad, si lo vemos desde el contexto católico, ¿sí? Antes de la contrarreforma no existía otra postura sino la de la Iglesia Católica, de lo que hablamos toda Europa, ¿sí? Toda Europa, Oriente Medio prácticamente, era o musulmanes o católicos de la Iglesia o ortodoxos, pero que estaban en Constantinopla. ¿Qué sucedió? Este señor Martín Lutero, quien era un monje católico, estaba en contra de las indulgencias. ¿Quién me quiere explicar qué eran las indulgencias, por favor? Yo. Naida, a ver. Las indulgencias era el pago por el perdón de pecados. Muy bien, resulta y pasa que durante la Edad Media, durante el Renacimiento, la construcción de la Capilla Sistina, de la Capilla de San Pedro, la Catedral de San Pedro, que es la Catedral del Vaticano, costaba mucho dinero y el papado no tenía mayor dinero porque más allá de lo que recibía de diezmos y eso, pues no le alcanzaba. Pues sí tenía buen dinero, pero no tenía suficiente para eso. Entonces un papa se le ocurrió la brillante idea, pues que, oiga, estamos perdiendo plata de todos los ricos que mueren, que a veces nos dejan dinero para que la iglesia trate de perdonar nuestros pecados, sus pecados. Entonces, ¿por qué no creamos la figura de las indulgencias? Sencillo, todo rico que, por orden del Papa, todo rico que en su lecho de muerte le entregue su herencia a la iglesia, inmediatamente será perdonada de sus pecados y tendrá un boleto directo al cielo. Pues obviamente no lo decían así, pero todo rico que le entregue su riqueza a la iglesia, en nombre del Papa, pues
será un noble gesto que por Dios será tenido en cuenta en la vida después de la muerte para que redima sus pecados y con ello no se vaya al infierno. Eso fue y muchas más cosas de corrupción, porque pues yo no sé si llamar eso o no corrupción, no soy quien para eso, pero eso a muchas personas que seguían estrictamente el canon bíblico, sobre todo lo intentaban seguir, no les gustó eso. Una de esas figuras fue Martín Lutero, porque la iglesia también había sido corrupta, se había metido en problemas políticos, eso había un desorden también. Y Martín Lutero fue el primero que en forma fue excomulgado y después de plantear sus tesis, 95 críticas, creo que es a la iglesia, funda su nueva religión, llamada la religión luterana, que hasta el día de hoy existe, que es practicada en Alemania, en Europa, en Estados Unidos en forma. También aparecieron más iglesias que creían en Cristo, pero no obedecían a la iglesia católica como máxima autoridad. La anglicana en Inglaterra, la calvina en Suiza y parte de Francia, que hasta el día de hoy existen. Bien, fue una gran ruptura la de la iglesia. Y esto es manifestación del arte, pues esto es el arte en cuanto a pintura, pero en escritura, por lo menos en España, ¿sí? Tenemos a Garcilaso de la Vega, que sé que han escuchado, Fray Luis León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Bueno, entonces, para cerrar, ¿hay alguna duda sobre el Renacimiento, chicos? Los escucho. No, no, señor. Bien, entonces, vamos a continuar y ahora vamos a hablar sí, sobre el señor que ustedes van a leer la guía, ¿sí? El señor que van a leer la guía se llama Nicolás de Maquiavelo. Vamos a trabajar un bello y hermoso libro llamado El Príncipe. El Príncipe es una obra renacentista en la medida de que marca un antes y un después en la literatura de la política. Entonces, durante todo este periodo, si en el pasado estuvimos hablando de teología, de ontología, es decir, del estudio de Dios, del estudio del ser, del estudio de el ente en cuanto de la metafísica, ¿sí? Del estudio de las causas primeras, etcétera. No, ahora vamos a hablar del estudio de la política, es decir, la administración y la organización adecuada de la sociedad. Maquiavelo, quien fue diplomático, quien fue abogado y todo lo demás, fue un pensador que se dedicó a eso, a reflexionar en torno a la política. Y hasta el día de hoy su obra ha sido influyente porque se hizo preguntas muy interesantes. Ejemplo, Maquiavelo proponía que la política por la política. Maquiavelo decía, ojo, la política debe ser una disciplina autónoma, ¿sí? Un objeto de estudio autónomo, porque no puede estar condicionada por la moral y por la ética, ni mucho menos por la religión. Entonces, Maquiavelo nos dirá a nosotros hoy en día, oiga, ustedes hablan que el gobernante debe ser justo y bueno, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué tiene que ser así? Ah, porque moralmente nosotros esperamos que eso sea así, pero ¿realmente eso ocurre? No nos quedemos en lo que nosotros queremos desde nuestra cosmovisión ética y moral y religiosa, no. Quedémonos desde lo que existe, desde lo que siempre se ha presentado, que es la manifestación de lo que son las cosas en sí mismas. Entonces él dice, la política no podemos verla con aspectos políticos, religiosos, éticos, sino desde la política, perdón, desde aspectos especulativos, religiosos y éticos. Es como si yo fuera al Senado, al Congreso o a un gobierno a gobernar con la Biblia debajo del brazo, no. Yo tengo que gobernar a partir de unos parámetros políticos, pero no puedo estar sometido a partir de esa cosmovisión. Por ejemplo, dirá el señor Maquiavelo. ¿Listo? ¿Qué más decía este señor? El ser y deber ser como dos cosas diferentes en política. Ojo, hay que estudiar la verdad efectiva de la cosa y no perderse ni investigar cómo debería ser la cosa. Listo. Voy a hablar así crudamente y a grosso modo, tratando de entender a Maquiavelo. Resulta y pasa que en un estado social de derecho como el de nosotros confiamos, esperamos que quienes nos gobiernan sean personas que nosotros elegimos para que nos gobiernen bien, ¿cierto? Pero, como colombianos, ¿cómo es posible que nosotros esperemos que quienes nos gobiernan lleguen a gobernarnos de la mejor manera si para llegar a gobernarnos les hacemos, si les patrocinamos la inversión de un resto de plata a más no poder?
¿Con qué 5 dedos de frente vamos a esperar? ¿Sí? Que recuperen ese dinero cuando de su sueldo, ¿sí? No les alcanza. ¿Cuándo gana, por ejemplo, un alcalde? Un alcalde gana alrededor de 4 millones de pesos. Por lo menos un alcalde municipal que es categoría sexta en Santa Elena. Un gobernador valdría la pena ver cuánto vale, por ejemplo. ¿Sí? Si yo elijo al que más plata le he metido algo, pues yo no puedo esperar que sea el que mejor gobierne porque desde ya viene empeñado aquí a recuperar. ¿Sí? Entonces Maquiavelo me dice, oiga, hermano, usted tiene que, no puede pensar en el gobierno del deber ser cuando existe una realidad, y la realidad es que muchos gobernantes en nuestro querido amado país toman la política como un negocio, y si la toman como un negocio, pues no espere que entren a gobernar por un bien común, no, van a gobernar por un negocio, ¿sí? La realidad en la política, no espere que usted siempre sea nombrado en un cargo de administración pública por mérito. Cuando usted mira que la realidad es por influencias, y si usted no es amigo de los que están en la rosca, usted no está en nada, dirá Maquiavelo. Entonces Maquiavelo dice, uno dice, oiga, no Maquiavelo, pero es que queremos cambiar eso, y Maquiavelo dice, sí, pero es que desafortunadamente no siempre ocurre, y si no siempre ocurre, usted no puede esperar que eso ocurra por sus buenas intenciones. Usted en política no puede vivir solamente de buenas intenciones, le dirá uno Maquiavelo. Entonces Maquiavelo es de ese modo, y lo iremos leyendo y encontraremos apreciaciones fuertes, porque Maquiavelo es alguien que ve la política tal cual se manifiesta a lo largo no solamente de lo que uno cree que es, sino a lo largo de la historia. Entonces el mejor ejemplo que toma es el ejemplo histórico. Él dice, siempre la humanidad ha sido de esta manera, entonces usted no puede esperar que sea de otra manera, sino que usted debe estar preparado para afrontar esas situaciones. Ay, Maquiavelo está proponiendo entonces la corrupción. No, Maquiavelo está diciendo, la realidad es que por tendencia los gobiernos tiende a haber corrupción, entonces hay que estar en la juega, por ejemplo. ¿Listo? Estos como ejemplos colombianos traídos aquí a grosso modo, ¿listo? Continúo. Para Maquiavelo, entonces, bueno, para retomar eso, básicamente, entonces Maquiavelo dice, oiga, no se quede en lo que debería hacer porque sí, yo sé que usted quiere un mejor país, pero la realidad es que eso no ocurre así tal cual como uno quisiera. Entonces, céntrese en trabajar desde lo que hay en un primer momento. Por ejemplo, como se lo voy a contar personalmente, ¿sí? Cuando uno sale de la universidad, cuando uno es estudiante universitario, uno siempre está en contra de todas las clases politiqueras, uno está en contra de todo eso, pero así como me enseñó una profesora en la universidad, no hay mejor estado civil que el de estudiante, porque tan pronto usted sale de estudiar, usted, bueno, ¿y ahora qué hago? En un país donde no consigue uno trabajo fácilmente, ahí comienza usted ya a echarse recursos de amistades, hasta de política, de burocracia, porque usted lo que necesita es moverse, porque si no, ¿de qué va a comer o de qué va a subsistir? ¿Listo? Entonces, como ese moralismo que uno maneja cuando era estudiante, lo cual yo no digo que sea malo, ¿sí? Para mí es muy bueno, pero resulta y pasa que tan pronto usted sale, usted se choca con una realidad, ¿sí? Que era la misma que estaba criticando. ¿Y qué puede hacer usted? Pues bueno, ahí sí no sé, ahí sí ya es cuestión de cada uno cómo se pueda defender. Maquiavelo le dice, oiga, sepa defenderse de esa realidad que no es como usted quisiera que fuera, ¿listo? Bien. Respecto al gobierno, para Maquiavelo, el príncipe, es decir, el gobernante, debe estar dispuesto a hacer el bien y el mal, de ser necesario. Es decir, Maquiavelo le dice a usted, si usted se va a meter en asuntos de poder, debe estar dispuesto a no tener una moral totalmente correcta. Debe ser políticamente correcto, es decir, lo más conveniente en el momento. Si le tocó hacer el mal, mijo, le tocó hacerlo porque no hay más que hacer. Si quiere seguir obteniendo el poder, pero si usted quiere vivir solamente de buenas intenciones, va a llegar el momento en donde va a perder el poder, dirá Maquiavelo. Porque resulta y pasa que el que vive de buenas intenciones es fácilmente traicionado por aquellos que no respetan esas buenas intenciones. ¿Listo? Vamos a ir viendo en el príncipe cómo lo va presentando. ¿Hasta aquí alguna duda? Los escucho. No, señor. Bien. El pensamiento de Maquiavelo. ¿El hombre nace malo o la sociedad lo corrompe? Los escucho. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Quién quiere participar?
Yo creo que la sociedad lo corrompe, no sé. ¿Por qué, Mari? Y después Andrés Solarte me habla, que me levantó la mano primero. Y yo, Pero profe. Mari ya tomó la palabra. Luego, No sé, profe, pues yo pienso porque pues al vivir rodeados de tanta maldad, pues a lo último terminan haciendo eso y todos los que hacen el bien, pues al final no les va bien, ¿sí? En cambio, listo. los que hacen el mal, sí. Entonces O tú me sea, dices les da que, sí, que como más el suerte. hombre la sociedad lo corrompe porque a lo largo del tiempo uno ve que quienes hacen el mal les va mejor, entonces uno termina también haciéndolo para que le vaya bien. Sí, profe, yo creo eso. Pero entonces, ¿qué nos enseñó Job? Bueno, Andrés y luego Naida, y por favor, quien más quiera participar, levanta la mano. Profe, pues yo creo que la sociedad lo corrompe porque pues uno desde pequeñito no creo que pueda ser malo, pues sí puede ser malo, pero no en todo su sentido, porque digamos, como acabo de decir usted, uno estudia, boom, salió de la universidad y a buscar trabajo, y si no encuentra algo bueno, le toca, así sea una empresa mala, pero le toca trabajar ahí, Vender su porque, conciencia. exacto, Es como el que estudia ingeniería ambiental, pero le toca terminar trabajando para las petroleras que contaminan el medio ambiente. exacto, lo mismo. Listo. Después de Naida va Camila. Escucho a Naida. Profe, depende desde el punto de vista que se vea. ¿Por qué? Si se ve desde el punto de vista religioso, se supone que somos carne de pecado y nacemos siendo pecadores porque nuestros padres lo son. Pero si lo vemos desde el punto de vista así normal, puede que la No, sociedad hablemoslo nos... antropológicamente, como seres humanos. Si lo quieres ver religiosamente, está bien, pero si lo quieres ver sin esa carga, sin esa mácula desde la cual venimos, también, dime. Ok, pues yo supongo, o sea, apoyo la opinión de todos. O sea, uno nace normal porque pues puede que uno haga cosas malas, pero no es consciente, sino hasta cierta edad de distinguir entre lo que en realidad es bueno y malo. Y pues después ya se crea como esa distinción de bueno y malo y pues ya uno, dependiendo de la situación en la que se encuentre, pues va a elegir si va a hacer lo bueno o lo malo y si ya por diferentes cuestiones se elige lo malo, entonces pues dependiendo de, ay, pero porque ahora me confundí yo misma. O sea, sí, la sociedad lo corrompe porque pues muchas ocasiones nos dejamos llevar por diferentes olas que hay en la sociedad, por diferentes grupos, los cuales nos hacen mal. Sí, muy bien, Ya. Naida, te agradezco tu aporte. ¿Qué opina Camila, que también quería participar? Te escucho, por favor. Y Ah, cierro con Camila. bueno, pues sí, yo también pienso que la sociedad lo corrompe, o sea, nace normal, así como cualquier niño inocente, y ya pues cuando crece, ahí elige si quiere ser malo o bueno, y pues ya la sociedad lo corrompe. Listo. Resulta y pasa que hay dos posturas muy interesantes en torno a ese tema, que hay muchas, pero hay dos posturas que siempre se han contrapuesto. Una es la de un filósofo que es posterior a Maquiavelo, ¿sí? Que va a ser Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Rousseau en... Pucha, se me olvidó el nombre. El contrato social no es otro nombre. Bueno, él dice que nosotros nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompemos, porque él argumenta lo siguiente: si naciéramos en un entorno natural como la naturaleza, más allá de la necesidad de satisfacer, valga la redundancia, nuestras necesidades básicas, nosotros no haríamos el mal. Es decir, nosotros hacemos el mal es porque durante el transcurso de la vida nos corrompen las personas que han desarrollado esa maleza, pero por sí mismos, desde que nacemos, no somos malos, porque para lo único que viviríamos seríamos para subsanar nuestras necesidades. ¿Listo? Por el contrario, ya Maquiavelo dice lo siguiente, pero les digo que dice lo siguiente, conéctense de nuevo porque se va a cortar la videollamada. ¿Listo? Estamos de nuevo grabando después de este pequeño corte. Bien, entonces Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza. Ya les había dicho por qué. Maquiavelo, por el contrario, dice no.
desde que el hombre nace, nace malo. El hombre es malo, es perverso, siempre está en búsqueda solamente de la satisfacción de sus necesidades, cueste lo que cueste, no es capaz de tener en cuenta la necesidad de los demás, sino su instinto siempre es a satisfacerse a sí mismo sin importar cualquier precio. Entonces, para Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza, ¿sí? Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, es bueno tener claro esta distinción en torno al origen de la maldad en el ser humano, que hay muchas posturas. Por ejemplo, Naida me citaba la religiosa y es muy cierto. O sea, si lo vemos desde el aspecto religioso, diríamos que como Adán y Eva la cagaron en el jardín de la Edén, no mentiras, como Adán y Eva son quienes, nuestros puntos de origen, digámoslo así, nos dejaron esa mácula, esa mancha, y todos la poseemos. Desde el catolicismo nos la quitamos con el bautizo, por ejemplo, si mal no tengo entendido. No sé desde las demás iglesias como sea, pero el catolicismo maneja eso, si mal no recuerdo, ¿listo? Pero estamos en Maquiavelo para no entrar de nuevo a Profe, darle. pero ahí eso no se puede llamar bautismo. Ah, pero es que ahí ya viene por eso, ahí viene otro debate. Desde el catolicismo es por eso también que se hace ese bautizo, ¿no? Para que los bebés no vayan al purgatorio y todo eso, porque bebé que no está bautizado es bebé que va al purgatorio, ¿no? Si mal no tengo entendido. Porque así, Profesor, sea un es bebé muy la lógico, pero mácula de bueno, Adán y Eva, ¿no? ¿quiénes somos nosotros para juzgar los pensamientos de los creadores de la iglesia? Pues Ay, no no, sé, ahorita hable, con los- toca que pelee con todos los concilios de las autoridades religiosas católicas. Continúo. El príncipe debe poseer virtud, arete, y quiero leer qué es la virtud para Maquiavelo, porque si lo explico, solamente explicado no aguanta. Entonces, regale un momentico, voy a abrir un PDF, que es de donde extraigo. Bueno, por efectos de tiempo, continuemos. La virtud para Maquiavelo no es la virtud de ser bueno, ser malo. No, bueno, cuando hablamos de alguien virtuoso, es alguien que está lleno ¿de qué? De características positivas, ¿cierto? Para Maquiavelo, ser virtuoso es tener la capacidad de tener el coraje de tomar las decisiones necesarias cuando sean necesarias, cueste lo que cueste. Tener la capacidad de ir más allá, netamente, de las necesidades básicas, de ver más allá de lo básico, con el fin de obtener grandes logros, así haya personas que se vean desafortunadamente perjudicadas. ¿Listo? Entonces él dice, el gobernante debe ser virtuoso porque debe tener la capacidad de darse cuenta cuando hay una confabulación contra él, cuando es bueno ser bueno con su pueblo, cuando es bueno ser malo con su pueblo, ¿sí? Entonces, esa virtud como arete, como excelencia, que desde la antigua Grecia era la que tenían solamente los aristócratas, es decir, los mejores, Odiseo, Héctor, Aquiles, es decir, los personajes de la Ilíada y la Odisea, esos de la antigüedad. La retoma este señor. El príncipe debe ser fuerte, pero debe ser inteligente, ¿sí? Debe ser noble, pero debe ser feroz, ¿sí? Debe ser, como decía Maquiavelo, debe tener la astucia de un zorro, pero la ferocidad de un león, ¿sí? Debe tener la capacidad de darse cuenta de las problemáticas y no ser solo fuerza bruta, pero tampoco tener la debilidad de no tener la capacidad de tener mano dura cuando sea necesaria. ¿Listo? Entonces Maquiavelo es muy interesante cuando le habla al oído de los gobernantes desde ese aspecto. Y esa capacidad de tomar decisiones cuando sean necesarias, debe uno contraponerla a algo que aparece desde el humanismo y en el Renacimiento, la fortuna o el azar. Para el hombre del humanismo y el Renacimiento, la fortuna y el azar es una realidad. Si no todas, la gran mayoría de las cosas que existen son producto del azar y no hay nada que podamos hacer, ¿sí? Nosotros, por más que queramos, por más que seamos cuidadosos, no falta el momento en el que salimos, pisamos algo, nos rebalamos, nos caemos y nos matamos. Dirá Maquiavelo, pesimista, ¿sí? Y uno dice, profe, sí es exagerado, pero uno se pone a mirar la vida y hasta es cierto que hay ocasiones en donde la fortuna, el azar, aquella suma de casualidades que nos afectan o nos benefician, no las controlamos. Pero dirá Maquiavelo,
hay algo que sí se puede hacer. El hombre que sea virtuoso al menos va a intentar tener controlada la mayor capacidad de cosas posibles para enfrentarse a ese azar. El hombre que sea virtuoso es tan virtuoso que a pesar de las adversidades que se presente es capaz de tomar las mejores decisiones para salir bien librado o aprovechar las oportunidades que se le presenten para tenerlas a su favor. ¿Listo? Esa será la virtud que defenderá Maquiavelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, estimados estudiantes? Los escucho. No, señor. Gracias, don Andrés. Listo. Entonces, continúo proyectando ahora sí rápidamente la guía. Con eso me he explicado a grosso modo a Nicolás de Maquiavelo, ¿sí? La postura general que este hombre manejaba. Y ahora vámonos con la guía número 1, ¿sí? La guía número 1 es sencilla. Primero hay que realizar un mapa mental del capítulo 1. El capítulo 1, ¿cuántas páginas son? Ese párrafo. Ya, no hay más que hacer. ¿Sí? Maquiavelo en este párrafo presenta una categorización respecto a las distintas clases de principados y en la forma en la que se adquieren. No lo voy a explicar porque es tan sencillo que cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que es una bobada, pero resulta y pasa que es la introducción, entonces necesito que ustedes la tengan clara sobre lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un contexto donde Italia y Europa estaba llena de reinos, de principados, como si nosotros viviéramos en Colombia, pero Colombia no estuviera unido, sino cada departamento se mandara a sí mismo, ¿sí? Y estuviera también en conflicto con otros departamentos o con algunos otros suma de departamentos que formaban un gran reino. ¿Listo? Esa era la Italia de Maquiavelo. Bueno, entonces ese es el primer punto. El segundo punto, en el capítulo 2, Maquiavelo considera que los principados hereditarios son fáciles de mantener porque es una pregunta de interpretación lectora. No puedo explicar más porque si la explico, les doy la respuesta. Tienen es que leer, ahí no hay más que hacer. Capítulo 3. En el capítulo 2 el autor habla de vicios excesivos. ¿A qué se refiere? Tienen que también leer e interpretar y a partir de esa interpretación responder. Capítulo 4, punto 4. En el capítulo 2 el autor dice, y en la antigüedad y la continuidad de la dinastía se borran los recuerdos y los motivos que la trajeron, pues un cambio deja siempre la piedra angular para la edificación de otro. Explica cuál es el papel del olvido. Es decir, en esta frase, y si algo conecta en el párrafo, ¿cuál es el papel del olvido en esta situación? ¿Qué papel juega el olvido en esta situación? Y finalmente, a partir del texto, explica qué podemos entender por piedra angular. Son 3 paginitas fáciles de leer. No tengo más que explicar, la verdad, porque ya les expliqué las generalidades. Maquiavelo, lo bonito es que van a haber cosas que no van a necesitar tanta profundización, pero habrán otras que sí. Pues por ahora, no. Entonces, con solo la introducción es suficiente. ¿Hay alguna duda para poder cerrar la clase? Los escucho. No, señor. Gracias, Andrés. ¿Alguien más, por favor? ¿O el silencio otorga? El silencio otorga. Gracias, Julián. Listo, chicos y chicas. Entonces, no siendo más, cerraré la grabación. Les deseo lo mejor. Miraré si para la próxima ocasión puedo usar Meet. La profe Lady me comentó que ya es posible usar Meet. Voy a revisar. Entonces, les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Chao, chao. Julián antiuribista, hasta luego. Chao, profe.